ingeniero, qué gusto. El Me gusto alegro siempre es mucho que mío. estén bien. Muchas gracias. ¿Usted también? ¿Todo bien? Sí, todo bien, felizmente. Felizmente. Qué bueno, gracias a Dios. Igual, sí, gracias a Dios. Bien, entonces voy a presentar. Buenos días con todos, señores estudiantes, señores miembros del equipo webinar. Hoy día tenemos la visita del ingeniero Miguel Cidia Carrasco, un gran docente de la universidad que nos honra con su presencia en la universidad y en esta ocasión en webinar. El ingeniero Cidia es docente del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Sede Sapiense. Es especialista en Ingeniería de Transportes. Ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 30 años de experiencia en el campo de la ingeniería de transporte y la movilidad urbana. Posee estudios de maestría en Ingeniería de Transportes en la Universidad Nacional Federico Villarreal y un posgrado de especialización en transporte urbano en el Instituto Transmilenio de Bogotá, en Colombia. También fue gerente de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ATU. Bien, les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento de toda la comunidad universitaria, ¿no? Y en el mío propio. Y bueno, le cedo la palabra al ingeniero Cidia. Muchas gracias, ingeniero Epifania. Buenos días a todos. Hoy día vamos a tocar este tema que es un seguimiento, un monitoreo de una misma charla que dimos en junio de este año y era respecto a los escenarios que se nos venían en cuanto a la movilidad urbana, los desplazamientos de los ciudadanos de Lima y Callao, con este gran actor que se ha presentado a nivel mundial, que es el COVID, ¿no? Entonces, ya tenemos varias semanas en que se ha levantado la cuarentena, la desmovilización o la inmovilización ya se está dando ya con pasos acelerados, la ciudad ya se está moviendo. Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño seguimiento de cómo es que se está desarrollando la convivencia entre el COVID y la movilidad en la ciudad. La presentación, por favor. La siguiente. Y ya, bien. Entonces ya decíamos en nuestra charla anterior que Lima tiene algunas ventajas, Lima y Callao, ¿no? Para empezar, mucha gente utiliza el transporte público. El transporte público lo utiliza más del 60% de los ciudadanos de esta gran urbe. Las personas que caminan a pie o las que todavía utilizaban antes de la pandemia la bicicleta eran el 14%, entonces sumando estos dos valores teníamos a lo que se llama la movilidad sostenible, ¿no? La movilidad sostenible se entiende aquellos desplazamientos que se realizan
en aquellos medios que son menos contaminantes, que son menos agresivos para el ambiente, como es el transporte público, porque en un vehículo va mucha gente en lugar de que en un auto vaya solamente una o dos personas, ¿no? Y por supuesto, ¿qué más ecológico que caminar o que montar bicicleta? Entonces, este valor que suma 77% es muy bueno, es entre los más altos que existe en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es un bono de movilidad sostenible. Si bien el valor de esta gente que se moviliza en movilidad sostenible es alto, pero sabemos que la calidad de estos desplazamientos, tanto sea a pie como en transporte público, no es de la mejor calidad, ¿no? Ya sabemos todo la carencia de nuestro transporte público, de nuestras combis, la alta accidentalidad que tienen, vehículos antiguos y contaminantes, etcétera. En el caso de las ciclovías vemos pues que no tenemos una red vial de ciclovías como se quisiera. Se están implementando por la Municipalidad de Lima, hay varios distritos, pero todavía es una red todavía escasa. Y hasta hay zonas de la ciudad en donde ni siquiera tenemos veredas, ¿no? Donde no hay aceras o las aceras están en mal estado o simplemente no tienen una simple y sencilla rampa peatonal, ¿no? Entonces el transporte público pues tenemos desde la alta calidad como son los trenes, la línea 1 que ya está operando, tenemos el BRT, como se le llama al Bus Rapid Transit, al metropolitano, y también tenemos el otro transporte convencional, los taxis, las combis, los colectivos, las mototaxis, muchos de ellos son informales, ¿no? Nuestro país es muy informal, 60, 65, 70% de la economía se dice que es informal, ¿no? Otra ventaja que tiene Lima y Callao es que es una ciudad relativamente plana, si bien hay zonas que sí eso es más ondulada, hacia la zona de Cerro, San Juan del Lurigancho, Comas o Caraballo, o San Juan de Miraflores, pero no tenemos una topografía de una ciudad de 2000 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y como se ha demostrado en estos últimos meses, el gobierno, el Estado, tiene recursos económicos en cuanto a que entre todos estos decenios últimos en que la economía ha estado marchando relativamente bien, se ha podido ahorrar, digamos, ¿no? En este cuadro, siguiente, por favor, el siguiente, y uno más, un cuadrito más, y uno más. Un cuadrito más adelante. Ahí está. En este cuadro vemos lo que se llama la movilidad racional, ¿no? Es decir, cómo moverse a través de la ciudad según la distancia a la que yo me voy a trasladar y según esa distancia voy a utilizar un modo de transporte más adecuado o menos adecuado, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ir pues aquí a 2 o 3 cuadras de mi casa, de nada sirve que por más que haya 1 o 2 carros en mi casa, pues tenga que sacar del carro, de la cochera, el auto cuando voy a ir a 3 cuadras, que lo puedo hacer caminando, ¿verdad? Entendiéndose que estoy en condiciones físicas como para hacerlo, ¿no? 5, 6, 7, 8 cuadras, todavía uno camina. Es más, esta pandemia ha tenido la virtud de hacernos caminar, ¿verdad? Caminar al mercado, caminar al supermercado o algún otro sitio que antes generalmente de repente tomábamos un mototaxi o el mismo carro, ¿no? Ahora la gente camina un poquito más, ¿no? Entonces, si la distancia ya es un poquito de 9, 10 cuadras, 1 kilómetro, bueno, si quien no tiene costumbre de caminar pudiera usar la bicicleta en el caso de que la supiera usar o la tuviera en casa, ¿no? 2 kilómetros, 3 kilómetros en bicicleta es totalmente factible y uno lo hace de una manera muy rápida, ¿no? Y así vamos viendo que según las distancias, yo puedo utilizar, bueno, y ya no caminar, sino de repente un mototaxi, si es una zona pues cercana en el barrio, o si no, ya utilizar el vehículo de transporte público, ¿no?
Entonces, procurar que los vehículos de transporte individual, como son el taxi o el propio auto, pues usarlo pues, cuando ya salgamos en familia o la distancia es más larga, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya estamos después de la cuarentena, ya estamos en medio de la cuarentena, ¿no? Ya la gente sale, pero igual ya sabemos que durante todo este año y todo el próximo año, el COVID, como dicen, ha venido para quedarse. Es impensable que salgamos sin nuestras mascarillas, no se puede subir a un vehículo de transporte público si no se tiene el protector facial, etcétera, hay que hacer colas, en fin, y el COVID ha venido para quedarse. La siguiente, por favor. Y también esta situación que vemos aquí, ¿no? El papá o la mamá están con su computadora trabajando desde el hogar. El niño está estudiando desde el hogar, ¿cierto? Muchas cosas ahora las compramos por internet, las pedimos por delivery, por WhatsApp. Entonces, esta es otra nueva situación que también este COVID, esta pandemia, ha traído al Perú y al mundo. Siguiente, por favor. Y otra situación es la bicicleta. La bicicleta también ya ha venido para quedarse. En algunas ciudades, en algunos países con mayor uso, en otros con menos uso, pero en general muchas personas ahora toman conciencia de que este también es un vehículo, ¿no? Que tiene muchas ventajas y lo han empezado a utilizar. Por lo tanto, la bicicleta también es un nuevo elemento para los que no la usaban, que también ha venido para quedarse producto de esta cuarentena. Siguiente, por favor. Bien, entonces hace unos 2 o 3 meses planteábamos unos escenarios, ¿no? Cómo sería la movilidad posible ya después de la cuarentena, es decir, en noviembre o en diciembre de este año o el próximo año, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se movía Lima y Callao antes de la cuarentena, ¿no? Antes del COVID. Según fuente de Lima Cómo Vamos, que hace encuestas anuales, vemos aquí en este cuadro cómo son los porcentajes de desplazamiento de los limeños. Ahí vemos que el 12.5% de los desplazamientos de la ciudad hay personas que la realizan a pie, van a comprar a pie, iban al colegio a pie, iban a trabajar a pie, es decir, se desplazaban caminando, ¿no? La bicicleta todavía tenía un 1.5%, que es bastante bajo, pero que en comparación a los años anteriores, donde era 0.5%, se ve que el crecimiento ya era sostenido, ¿no? Más o menos a 20-30% anual estaba creciendo ya el uso de la bicicleta. El transporte moderno, hablamos pues del tren, hablamos del metropolitano, hablamos de los corredores complementarios, ya tenía un 9% de los viajes, y el transporte convencional en micro o en bus o en combi tenía todavía un muy alto 54%. Luego vemos ahí el taxi 2.5%, el mototaxi 4.5%, el colectivo 3%, es un porcentaje importante, incluso mayor al del taxi, y los vehículos privados, tanto el auto propio, el auto particular, como la motocicleta sumaban 12.5%, todavía es bastante bajo, ¿no? Y lo cual es beneficioso, ¿no? Porque eso quiere decir que habría menos autos circulando por la calle. Entonces, como decíamos al principio, la suma de los transportes no motorizados más los transportes públicos nos lleva a un 77%, que es un porcentaje bastante alto de movilidad sostenible. Siguiente, por favor. Y en aquella oportunidad de hace un par de meses, habíamos planteado 3 escenarios, ¿no? Un poquito haciendo hipótesis cómo iba a moverse la ciudad, los limeños, y aquí resumimos en 2. El escenario 1 era en que ese 1.5% del uso de la bicicleta
¿qué pasaba si se incrementaba, digamos que a fin de este año o en el próximo año, al 4%, ¿no? O al 2021 o al 2022, 4%. Pasar de 1.5 a 4% es bastante, ¿no? Y ingresaba este nuevo actor que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que antes de la pandemia prácticamente era inexistente. ¿Qué pasaba si es que el 4 o el 5% del teletrabajo, del comercio, del e-commerce, de las compras por internet, acaparaba el 4 o el 5% de la movilidad de la ciudad? Es decir, viajes que no se iban a hacer, ¿no? Porque si antes yo iba todos los días en mi auto a trabajar a la oficina, ahora voy a trabajar desde casa, entonces es un viaje que no lo hago, ¿no? Pero asumíamos que un 5% de todos los viajes de la ciudad podían ahora absorberse por el teletrabajo y el comercio electrónico. Y en el escenario 2 había un escenario todavía más optimista donde se decía que podría en 2 o 3 años el uso de la bicicleta elevarse a un 8%, recuerden, de 1.5 ahora a 8% es un salto fenomenal. ¿Y qué pasaría si el teletrabajo y el comercio electrónico, pues de la nada, subía a un 7%, ¿no? Entonces, estos eran los escenarios que planteábamos. Obviamente, si es que se va a usar más bicicleta, quiere decir que voy a dejar de usar otros medios de transporte, ¿cierto? Voy a dejar de usar mi auto particular, voy a dejar de usar el transporte público, en fin, ¿qué es lo que pasaba, no? O si yo para trabajar iba en taxi, por ejemplo, y si ahora ya no voy a trabajar porque me voy a quedar haciéndolo en casa, entonces es un viaje menos en taxi. Entonces hacíamos toda una serie de juegos de cómo se iba a ir moviendo el escenario de la movilidad. Siguiente, por favor. Entonces, ya ha pasado la cuarentena, ya nos estamos moviendo, ¿y qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿No? Esto es por inspección ocular, ¿cierto? Y por algunos conteos que hemos hecho en campo, pero básicamente todos vemos que en todas partes de la ciudad, de Lima y Callao y en otras ciudades del país, vemos que hay más bicicletas, ¿no? No es que haya montones, como si estuviéramos en Holanda o en Alemania, pero sí vemos que hay más bicicletas. Vemos a personas de todas las edades montando bicicletas, bicicletas que vemos que son nuevecitas, que se acaban de comprar, y vemos otras viejitas que han sido reparadas, ¿no? Se podía pensar que ante el uso restringido del transporte público podría usarse más el taxi. Digamos que por la inspección ocular vemos que no es que se haya incrementado el número de taxis, más o menos está igual. Lo que sí vemos es más motocicletas, no precisamente motocicletas particulares, pero sí de delivery, ¿verdad? El delivery está día y noche en las motocicletas, incluso los domingos que no se podía salir, pues se movían constantemente los deliveries y motocicletas. El transporte público más o menos está igual, pero como que en algunas zonas ha disminuido un poquito, ¿no? Porque como todavía no se podía sacar toda la flota de los vehículos, entonces, digamos como que en algunas zonas se veía un poquito menos de micro, menos de combi, ¿no? Y hay, en términos generales, se ve un poco menos autos en las calles, ¿no? Entonces, todo esto hace que en la ciudad, si bien no es que haya dejado de ser una ciudad congestionada, pero se ven menos flujos vehiculares, ¿no? En comparación al año pasado, o a febrero, o a marzo de este año. Siguiente. Bien, ¿y cuáles serían pues esas causas de que haya menos flujo? Pues lo que hemos estado diciendo. Si hay gente que ya no sale a trabajar tomando un auto o un taxi, un transporte público, entonces ahí tenemos menos vehículos en la calle. Entonces el teletrabajo está ayudando a que haya menos vehículos, ¿no? Definitivamente los escolares ahora están en su casa, los universitarios están en su casa. Entonces, sabemos que el tráfico es muy diferente en febrero, en vacaciones,
al tráfico en abril, cuando ya tenemos colegio y la movilidad es escolares, sobre todo cercanos a la zona donde hay colegios, el tráfico se vuelve intenso. Entonces, toda la actividad escolar y universitaria y superior se realiza desde el hogar, por lo tanto, ahí tenemos menos vehículos también circulando en la calle. De hecho, el delivery o comprar en el barrio, ahora pues ustedes en su barrio son testigos, hay más bodegas de las que habían antes, hay más mini market de los que habían antes, comercios que se han transformado, antes eran fotocopiadoras y ahora son bodegas, o restaurantes y ahora son mini market. Entonces, el comprar los bienes de abarrotes, digamos así, ahora se hace de una manera mucho más cercana, ya no necesito tomar un micro, ya no necesito sacar el auto, lo puedo hacer a 2 o 3 cuadras de mi casa, o el delivery, simplemente se pide, se llama y viene. Entonces, eso hace que también haya menos gente necesitando de vehículos motorizados para moverse por la ciudad. El otro tema lamentable es que hay mucha gente, varios millones en el país y en el mundo, que se han quedado sin trabajo. Entonces, antes todos los días salían a trabajar a una oficina. Ahora, por ahora, están quedándose en casa. Eso también es menos vehículos, menos demanda de transporte en las calles, ¿no? Y hay gente que simplemente ha decidido salir lo menos posible porque son personas con riesgo, ¿no?, de contraer la enfermedad o de agravarse su salud si es que en caso contrayeran la enfermedad, ¿no? Y por cierto, también hay menos vehículos motorizados porque por ahí hay gente que ahora utiliza la bicicleta, ¿no? Yo desde hace varios años, prácticamente mi medio principal es la bicicleta y evidentemente en estas condiciones, pues la uso más. Y también hay gente que ahora está caminando más. Antes sacaba el carro por 4 o 5 cuadras, pues ahora ya no puedes. Los domingos, por ejemplo, así quieras sacar el carro, ya no puedes, pero si quieres hacer una compra, tienes que hacerla caminando, ¿no? Siguiente. La siguiente, por favor. Ya, entonces ahora analicemos un poquito cada uno de estas causas, ¿no?, de que haya menos tráfico. El teletrabajo. Encuestas últimas que se han hecho a las empresas medianas y a las empresas grandes del país, el 70% de estas empresas han dicho que, si bien durante la pandemia estuvieron utilizando el teletrabajo, después de la pandemia van a seguir utilizando el teletrabajo. Entonces van a tener a sus colaboradores, a sus empleados, por lo menos trabajando en casa 3 días a la semana. Entonces será 1 o 2 días solamente que van a tener que ir a la oficina. Eso ya es una realidad. El teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? Es más, les dan los equipos de las computadoras, en algunos casos les dan o les subvencionan para que se compren un escritorio, si es que antes no lo tenían, una silla ergonómica, si antes tenían una silla de la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora uno va a estar muchas horas del día haciendo ese mismo trabajo por el cual me pagan desde mi hogar y necesito tener condiciones mínimas, ¿no? Todo esto hace que el teletrabajo en el Perú y en el mundo haya tomado un protagonismo que hace que ahora haya menos vehículos en las calles. Siguiente, por favor. Otra de las causas es, pues, lo que vivimos nosotros, como aquí en la universidad, la educación en casa, ¿no? Los colegios y las universidades. Se espera que el próximo año, el año escolar que empiece, en marzo, en abril del próximo año, ya esperemos, por lo menos eso espera el gobierno, que ya vuelvan los niños a las aulas, ¿no? Los universitarios a las aulas también, pero todavía tenemos varios meses en que no va a haber este flujo de personas a los centros educativos. Las compras, lo decíamos, muchas, el comercio por delivery ha aumentado considerablemente, las compras cercanas, como se llama, las compras en el barrio, las compras de cercanía, se hacen ahí sin moverse, sin trasladarse a otro distrito, por ejemplo.
Y el hecho es que también la gente está ahorrando. Si antes yo solía comprar más ropa, pues ahora voy menos al centro comercial porque tengo que ahorrar, ¿no? Es más, hay centros comerciales donde no se permite que ingresen menores de edad, ¿no? A los jovencitos les piden su DNI para saber si tienen 18 años o más. Entonces, eso hace que también estos jóvenes, estos adolescentes, pues salgan menos, ¿no? Ya no hay menos centros de diversión, evidentemente no hay cine, no hay vida nocturna, no hay bares, entonces la gente también por ese lado se queda en casa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el desempleo también, esperemos, confiemos en Dios que se vaya normalizando las actividades económicas, pero hay gente ahora que ya no sale simplemente porque no tienen para comprar, no tienen para trabajar, no hay necesidad de movilizarse. Y hay personas pues que o en casa tienen personas vulnerables, ancianos, niños, enfermos, o ellos mismos tienen diabetes o obesidad, entonces se cuidan en no salir, ¿no? O simplemente por prevención. Se dice, no, yo salgo lo mínimo indispensable, aunque aquí en mi casa no hayan ancianos y yo esté bien de salud, pero prefiero quedarme en casa y salir lo mínimo indispensable. Entonces, todo esto hace que definitivamente tengamos un poco menos de tráfico. No es que sea la panacea, pero hay menos tráfico. Siguiente. Aquí vemos lo que yo estoy diciendo de manera un poquito subjetiva, de manera más objetiva, de cómo es que se está desenvolviendo el tráfico vehicular en la ciudad en las horas punta, ¿no? Sabemos que con el Google, ¿cierto? El Google Earth, el Google Map, nosotros podemos saber cómo se está moviendo el tráfico en la ciudad en tiempo real, ¿no? Más o menos en tiempo real, ¿no? Estas imágenes, estas 4 imágenes que vemos aquí, indican cómo, según niveles de colores, cómo es que hay mayor o menor congestión en las calles, ¿no? En los colores verdes significan pues que el tráfico es relativamente bajo, cómodo, que no produce mayor congestión, y luego va cambiando de color. Si es un color amarillo o naranja, quiere decir que ya tenemos un poquito de congestión, y cuando ya lo tenemos en color rojo, quiere decir que entonces ya las demoras en los viajes, las velocidades son más bajas. Entonces a eso se le llama congestión, ¿no? En la imagen de la izquierda arriba, vemos en la parte, digamos, horizontal, ese es el eje de la avenida La Marina, ¿cierto? Que viene pues, desde el Callao y toda la Javier Prado. Hasta antes de la pandemia, pues esa vía en las horas puntas estaba prácticamente en color rojo, ¿no? En color rojo. Ahora vemos todo ese eje entre verde y naranja. Entre verde y naranja hay algunos puntos en rojo cerca de la vía expresa, por el Jockey Plaza, en algunos tramos de Sánchez Carrión, pero en hora punta, esto antes de la pandemia y varias otras vías que vemos ahí, ¿no? Debieran estar en color rojo, ¿no? Si vemos la foto de la derecha, de la arriba a la derecha, por favor, Epifania. La foto de la derecha de arriba. Ahí tenemos un tramo de la Costa Verde, ¿no? La Costa Verde, vemos ahí el color celeste, que es el mar, y esa como culebrita que está en color verde, pues eso en las horas punta de la mañana o de la noche, pues era una serpiente de color naranja o de color rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una vía muy rápida que mucha gente la utiliza para movilizarse, sobre todo en las horas punta, cuando uno va a trabajar o regrese a trabajar. Ahora la vemos en horas punta de color verde, ¿no? Y hacia la parte céntrica vemos también una línea de norte a sur. Esa es la zona cercana a Miraflores, del Parque Kennedy. Lo vemos también en
en colores verdes, ¿no? Y esto no es de ahorita, de un día sábado o de un día domingo, esto es en un día laborable a las 8 de la mañana y en un día laborable a las 6 de la tarde, cuando deberían estar más congestionadas, ¿no? Si vemos la foto de la izquierda de abajo, la imagen de la izquierda de abajo, ahí vemos, por ejemplo, en esa foto de la izquierda de abajo también, ¿no? Tenemos también lo mismo, ¿no? Eso es la parte de San Miguel, ¿cierto? Está la Costa Verde, sigue estando la avenida La Marina, Universitaria, alrededor de Plaza San Miguel. Esos eran vías de mayor congestión y ahora las vemos verde, ¿no? Y si pasamos a la foto de la derecha, de abajo, también vamos a ver las zonas del centro de la ciudad, ¿no? La Plaza Grau, por ejemplo, la Plaza Bolognesi, que vemos ahí, ¿no? Esa línea horizontal que viene a ser la Avenida Grau. Normalmente, pues, eran vías muy congestionadas y que ahora están relativamente menos congestionadas, ¿no? Y ya sabemos, pues, que prácticamente ya no hay restricción vehicular, cualquier persona puede sacar su vehículo, cualquier persona puede tomar un taxi, pero esta es la realidad de estas fotos que son de esta semana, de algunos pocos días, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Bien, entonces ahora veamos un poquito cuál es el impacto del uso de la bicicleta, de las ciclovías que se están implementando en la ciudad. Y ahí tenemos unos registros de la ciclovía de la Avenida Arequipa, recordemos que esta ciclovía es la más antigua de Lima, la más antigua del Perú, ¿no? En realidad, hace 30 años que se hizo, se adecuó en realidad, ¿no? Se adecuó la parte del separador central de la avenida para que puedan circular también ciclistas. En un conteo que se hizo el año pasado, en agosto del 2019, se contaron 110 ciclistas o 110 bicicletas por hora, en la hora punta, digamos, ¿no? Si nosotros vemos que año tras año el incremento del uso de la bicicleta tenía un porcentaje alto de 25, 30%, pues entonces, sin el escenario del COVID, a agosto del 2020, perdón, ahí es agosto del 2020, sin el COVID debió haber subido de 110 ciclistas, pues más o menos a 140 ciclistas, ¿no? Es decir, hubiese estado creciendo como estaba creciendo últimamente. Sin embargo, en conteos que hemos hecho en agosto del mes pasado, de este año, ahí es agosto 2020, disculpen el error, que ya con el COVID, sin embargo se contaron casi 300 ciclistas, 290 ciclistas, o sea, pasó del año pasado de 110 a 290, quiere decir que hubo un incremento del 160% de ciclistas, ¿no? Veíamos nosotros en los escenarios que habíamos estado mostrando que si bien antes de la pandemia el porcentaje de viajes en bicicleta era del 1.5%, y un escenario era, de repente subía a 4%, ¿no? A 4%, no ya desde ahorita, sino digamos a lo largo del 2021 o 2022, ¿no? Entonces, pareciera que la tendencia fuese en ese sentido. Ahora, no todas las ciclovías, esto sí es cierto, tienen igual la misma afluencia, la misma demanda. En el caso de la Avenida Arequipa, ahora como está conectada la Avenida Arequipa con una ciclovía también por la Avenida Tacna y la Avenida Garcilaso y se va hasta el Rímac, hasta el centro de Lima, es una ciclovía, digamos, consolidada, donde hay mucha gente que prefiere ir por esa avenida en bicicleta, ¿no? Pero no todas las ciclovías de la ciudad han crecido tanto como esta ciclovía.
Entonces, si bien en toda la ciudad hay un mayor uso de bicicletas, pero no podemos decir que en toda la ciudad el incremento del uso de las bicicletas ha sido en 160% respecto al año pasado, ¿no? Eso sí, no lo sabemos porque todavía se tendría que hacer mayor trabajo de campo, estudio de tráfico y además esperar a los próximos meses porque las municipalidades, tanto en Lima como en el país, el resto del país, están implementando progresivamente estas ciclovías, ¿no? Sabemos en el caso de la Municipalidad de Lima se ha terminado de implementar la ciclovía de la Avenida Canadá. Ahora, estos 110 o 290 ciclistas por hora en la Avenida Arequipa equivalen a más de 2.000 ciclistas al día, ¿no? Entonces ya es un número más o menos significativo. La Avenida Canadá apenas ha sido abierta, ya está llegando a los 1.000 ciclistas por día, ¿no? Entonces, la gente está ante estas relativas facilidades que se les está dando con estas ciclovías, algunas no tendrán el diseño perfecto, pero hace que ya la gente se aventure a usar también la bicicleta. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, pues que el teletrabajo, el comercio electrónico, ya definitivamente no es un medio de transporte propiamente dicho, pero equivale a un medio de transporte, ¿no? Se trabaja en la casa, se compra en la casa, se estudia en la casa, ¿no? A pesar de disminuir el número de pasajeros en transporte público, todavía el uso preferido de los limeños y de chalacos va a seguir siendo el transporte público. La mayoría de los habitantes de esta ciudad no tienen un vehículo particular en casa, por lo tanto están cautivos de tener que usar la combi, de tener que usar el bus, ¿no? Si bien se observa también que estos vehículos de transporte público como que ligeramente han disminuido en alguna zona de la ciudad. Por cierto, lo vemos todos, sí habrá más ciclistas, habrá más gente caminando también. Lamentablemente no todas las calles están preparadas para este transporte no motorizado. Y por cierto que el número de motocicletas va a aumentar. El delivery y ahora también estas motocicletas pequeñas eléctricas también hay gente que se está aventurando a comprarlas y moverse en ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas recomendaciones, pues el teletrabajo, el comercio electrónico, en la medida que lo podamos hacer y hacerlo bien, pues es obvio que es mejor que moverse por la ciudad, es mejor que yo sacar mi auto, que es un vehículo que va a congestionar más la ciudad, que la va a contaminar más, ¿cierto? Que me va a generar un gasto a mí de combustible. Entonces, en la medida que se puede hacer las cosas desde casa, la tecnología está avanzando aceleradísimamente, entonces mejor hacerlas así, ¿no? Por cierto que promover los transportes no motorizados, caminar un poquito más, moverse en la bicicleta, no solamente es un ahorro en la economía familiar, sino una mejora en la salud física y en la salud mental, sobre todo. Por ahí dicen que los ciclistas son, en promedio, las personas con un poquito más felicidad que el resto de personas que tienen una vida más sedentaria, ¿no? Siguiente, por favor. Es altamente recomendable que las municipalidades mejoren la infraestructura de las veredas. Son obras muy rápidas de hacer. Son obras que del rédito político se muestran a la ciudad, ¿no? El hacer, ensanchar veredas, mejorar las rampas peatonales, es algo, y además es gasto, porque al final a los alcaldes se les mide por cuánto has gastado de lo que el gobierno te dio, ¿no? Entonces, incentivemos a nuestras autoridades a que mejoren la accesibilidad peatonal. Siguiente, por favor. La accesibilidad peatonal, pues está como está haciendo la Municipalidad de Lima. Ustedes ven en la foto de arriba una de las calles
típica del centro, son calles de 2 carriles apenas, pero estaban llenas de carros, llenas de taxis, ¿no? En la foto de abajo vemos esa misma calle donde se ensanchó la vereda, todavía no se hace con obra física, pero se empieza haciéndolo con conos, con macetas, y donde se restringe ya el paso vehicular. Y vean cómo la gente la usa, ¿no? Porque antes tenía que caminar por la pista en las veredas muy angostas, ahora la gente la usa, ¿no? En la foto de arriba de la derecha, vemos ahí un tramo del Jirón Camaná, en el centro de Lima, donde se ensanchaba a 4 carriles, era una vía anchísima, ¿no? Una excepción dentro de las calles del centro. Ahora, de esos 4 carriles se han tomado 2 provisionalmente, con estos volardos, estos conos, y se han puesto pequeños árboles, se han puesto bancas, entonces se recupera espacio público para la ciudad y para los ciudadanos. Y siguen quedando 2 carriles para los vehículos que son más que suficientes, ¿no? La foto de abajo también, al fondo se ve la Plaza San Martín, ese es el Jirón Ocoña, es una calle de relativamente poco tráfico, se está ensanchando la zona de circulación peatonal con estos volardos, con estas veredas, y queda un carril para que tranquilamente pasen los autos. Entonces, se gana espacio, ¿no? Siguiente, por favor. Y algunas otras medidas muy sencillas, como la que hemos visto aquí en este diagrama, ensanchar las veredas, primero con conos, luego ya será pues con obra física, con veredas, etcétera. Siguiente. Igual se puede seguir ganando espacio para el transporte de las bicicletas también, con ciclovías provisionales, pues se ponen unos cuantos conos, donde se puede pintar, algunas tranqueras, en fin, darle las facilidades que después, conforme la demanda se vaya acentuando, se pueden ya hacer las obras físicas. Siguiente. Mejorar el transporte público en cuanto a que se mueva más rápido. ¿Cómo se mejora? De una manera sencilla, con carriles preferenciales, como podemos ver en la siguiente foto, ¿no? Así como se ensanchan con conos las veredas, también se puede ensanchar con conos o pintura el carriles de dedicación para los buses, para los micros. Siguiente, por favor. Y sin necesidad de hacer mayor inversión. En el Brasil, de los últimos años se han puesto muy de moda estos carriles preferenciales para el transporte público. Como ustedes ven, solamente se delimita el espacio para los buses con pintura. Y se respeta porque hay cámaras, ¿no? Fiscalización electrónica que impide que los autos se ingresen a este carril. Entonces ahí la facilidad para estos buses es mayor, no tienen tráfico, van más rápido, se mueve mayor cantidad de pasajeros en el transporte público y ellos dan lo que se llama el ciclo de vuelta en menor tiempo, ¿no? Siguiente. Ahí vemos otra foto en la siguiente de estos carriles preferenciales que ya la ATUR ha venido anunciando las últimas semanas que se va a hacer algo muy similar en algunas de las vías de aquí de Lima y del Callao. Siguiente. Bueno, en la medida que se pueda hacer distribución de mercancía a través de vehículos pequeños, como las bicicletas, mejor si son bicicletas eléctricas, cada vez se están abaratando los precios de estas bicicletas eléctricas, incluso para el propio transporte individual. Estas bicicletas eléctricas son muy, muy convenientes, ¿no? Siguiente. Ahí vemos en la siguiente foto cómo empresas de distribución logística están usando este tipo de triciclos que son eléctricos también. Esta es una flota que ya está usándose en Estados Unidos y estas empresas, como son internacionales, seguramente en el resto de países van a empezar. O sea, estos triciclos eléctricos tranquilamente pueden llevar 200 kilos de mercadería, 250 kilos, ¿no? No hay necesidad de sacar un camión, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Y bueno, seguir con la Municipalidad de Lima, ya desde el año pasado,
empezó a implementar alguna zona de la ciudad para franjas horarias para la distribución de carga a través de los camiones, ¿no? Por el tema de la pandemia se paralizó, pero entiendo que se va a volver a activar, ¿no? Para que en determinadas zonas y en determinados horarios los camiones más grandes, por ejemplo, no circulen, pues, ¿no? Circulen por las vías amplias, pero no por calles pequeñas. Seguir renovando el transporte público. Sabemos que la flota es muy vieja, muy antigua, muy contaminante, entonces con los programas de chatarreo, que es financiado por el gobierno, debe seguir incentivándose esto, ¿no? Y lo que tiene que ver ya más que todo con el urbanismo, que las municipalidades provinciales y distritales promocionen los usos mixtos de suelo, es decir, que en un solo barrio se pueda trabajar, se pueda vivir, se pueda comprar, ¿no? Sin necesidad de que tenga que irme pues a otra zona, a otro barrio a hacer las compras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque actualmente no se prohíbe, por ejemplo, que en las zonas residenciales no hayan oficinas. Eso no tiene sentido, ¿no? Bien, con eso hemos terminado. Les agradezco por su audiencia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos tratado, nos las pueden hacer. Sí, muchas gracias, ingeniero Cidia. Aquí le voy a leer una pregunta de un participante. Dice, a diferencia de la población urbana, la población rural camina mucho más en tiempo y distancia durante el día. ¿Cuál es su ventaja respecto a la población urbana? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que esa gente definitivamente es mucho más sana que aquella que se mueve solamente en un vehículo en un vehículo motorizado, ¿no? Al haber menos vehículos como medio de transporte, pues esas zonas tienen pues un aire más limpio, digamos, ¿no? Las desventajas, en algunos casos, pues son obvias. El que un niño tenga que caminar 5 kilómetros para ir de su casa hasta la escuelita, eso sí ya no es definitivamente una ventaja, eso es una desventaja, ¿no? Ese niño, sin lugar a dudas, puede estar más sano porque camina mucho, pero pierde demasiado tiempo para trasladarse a su centro de estudio, o las personas que quieran sacar sus productos agrícolas, digamos, moverse a pie, digamos, para llevar alguna mercadería, no es ninguna ventaja, ¿no? Entonces, el tema está en hacer el equilibrio. Si es bueno caminar, si es bueno desplazarse en transporte no motorizado, pero si las distancias son muy largas, definitivamente necesitamos de los vehículos motorizados. Gracias. Bueno, aquí otra pregunta que he estado escribiendo a través del WhatsApp, me han mandado, dice, ¿qué reglamentación y o ley hay para que obliguen, entre comillas, a los alcaldes a implementar las ciclovías? Puesto que se ve el caso famoso de la pelea, creo, entre acá en Lima, entre Miraflores y San Isidro, ¿no? De un ciclista que se había accidentado. Sí, bueno, lamentablemente, tanto así como que obligarlos no se puede, pero la mayor obligación que tienen los políticos son la propia ciudadanía, ¿no? La propia ciudadanía. Si los propios vecinos de tal distrito le exigen, le piden a sus autoridades, oiga, mejórenme las veredas, oiga, construyame ciclovías, o por ahora temporales, creo que ese es el mayor incentivo, entre comillas, que tienen los alcaldes o los políticos, ¿no? Entonces, ahora las redes sociales están muchísimo más activas. Uno entra pues a Facebook y un grupo, por ejemplo, de personas que usan ciclistas, ahora son miles que están interconectados. Estos movimientos sociales cada vez son más activos, proactivos. Entonces, ustedes han visto
Cuando la población se mueve en Santiago de Chile, todos los destrozos que se hizo, en Colombia últimamente, en Estados Unidos, en Ecuador, entonces la gente ya protesta, ya tiene mayor conciencia de la sostenibilidad ambiental. Por supuesto, la protesta hay que hacerla pacífica, ¿cierto? Por los medios adecuados, pero hay que presionar positivamente, ¿no? Si eso es beneficio para la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, y por último tengo acá una pregunta más. Dice, ¿de qué forma o cuál es la manera de que tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre todo, esté garantizando que haya fluidez en el tráfico en el retorno, ¿no? En el próximo año? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En el caso específico de la Municipalidad de Lima, está ya muy avanzado, probablemente debe estar al 90%, un proyecto que ellos empezaron ya desde el año pasado de modernizar el sistema de la semaforización de la ciudad, ¿no? Actualmente, de las 1.500 intersecciones semaforizadas que tiene Lima, ya deben estar aproximadamente en 600, es decir, casi la mitad, en que ya están centralizadas, ya están conectadas mediante fibra óptica a la central de control que tiene la Municipalidad de Lima en el centro de Lima, ¿no? En las oficinas que se llama Protránsito. Allí ya, como en las grandes ciudades del mundo, ya hay un centro de control donde se monitorea el tráfico de estas intersecciones con semáforos. No está al 100%, el proyecto debe estar, como les digo, cerca del 90%, y mediante softwares los tiempos de los semáforos se van a ir regulando de mejor manera para que hayan menos demoras en la circulación de los vehículos, ¿no? El otro tema también es, en el caso de los transportes públicos, ahora que ya pertenece a la ATU, como decíamos, la misma ATU ha indicado que se van a crear carriles preferenciales para los vehículos de transporte público. Eso va a agilizar, porque como sabemos y hemos visto en los cuadros de la presentación, mucha gente sigue usando el transporte público. Entonces, en la medida de que esos buses vayan de manera más rápida, más fluida, va a hacer que esa gente demore menos en llegar a trabajar, menos en llegar a estudiar, menos en llegar a su casa de retorno. Eso también es importantísimo. Y el otro tema vital es la fiscalización del tránsito, el control y la fiscalización del tránsito. No tenemos todos los policías de tránsito que quisiéramos para que estén controlando a los que se pasan en la luz roja, etcétera. Todavía no tenemos un sistema importante de fiscalización electrónica como el que tiene Callao, por ejemplo, que mediante cámaras se ve cuando un vehículo se ha pasado la luz roja, etcétera. Pero ya desde principios de este año, la municipalidad implementó un aplicativo que se llama VIPA, ¿no? V-I-P de Pepe A, ¿no? VIPA. Ese aplicativo ustedes lo bajan en el celular, ¿no? Lamentablemente no traje la foto, pero lo bajan en el celular, en cualquier tipo de celular ustedes lo pueden bajar, y ustedes mismos, mediante su celular, pueden tomar un pequeño video de unos cuantos segundos si es que ven una infracción de tránsito. Si ustedes, como peatones, están caminando por la calle y de repente ven que un vehículo, un auto, se ha estacionado invadiendo media vereda, ustedes con ese aplicativo toman la placa del vehículo, ¿no? Con el GPS se identifica la dirección, y ese vehículo y esa foto o ese video que ustedes mandan pasa por internet a la central de tránsito de la Municipalidad de Lima,
y ellos proceden automáticamente a ponerle una papeleta a ese vehículo, ¿no? Igual pueden hacer, si ustedes saben que en determinada intersección está prohibido girar a la izquierda y ustedes saben que generalmente lo hacen, pues párense un ratito ahí, tomen alguna de estas fotos a quienes incumplen la norma de tránsito y van a ser multados. Entonces, la ciudadanía tiene que formar parte del control, de la convivencia entre nosotros, ¿no? Hay quienes, conductores, que lo hacen porque dicen, en este momento no veo ningún policía, ¿no? Lo puedo hacer, me paso a la luz roja. Pues no, pero si tú vas a estar ahí y sabes que sucede eso, pues con este aplicativo puedes hacer un gran servicio, una gran ayuda para la ciudad y para ti mismo, ¿no? Porque solamente hablando de pasarse la luz roja, esa es una de las mayores causas de accidentes graves en nuestra ciudad, en el país. Y mucha gente muere porque conductores imprudentes se pasan la luz roja y pues atropellan a un peatón o causan un accidente. Entonces, estos aplicativos, que son gratis, nos permiten hacer una gestión de mejor tránsito en la ciudad. No todo lo van a hacer las autoridades, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, por ahora no, ya no hay preguntas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La universidad y los participantes hemos quedado muy, y en lo personal, muy contentos y bien ilustrados con el tema del tránsito en Lima, ¿no? Sobre todo en Lima, porque en provincias, en las grandes ciudades. Hay un estudiante que está levantando la mano, no sé si le pueden dar. A ver. Sí, claro. Una pregunta, aplicando las ciclovías, también se puede evitar los accidentes de tránsito y menos contagio también. Sin lugar a dudas, porque ¿dónde es que se producen los contagios? Cuando hay aglomeración de personas, cuando estamos en un ambiente cerrado. ¿Dónde hay un ambiente cerrado? En un auto es un ambiente cerrado, un microbús es un ambiente cerrado y va mucha gente. Si tú te desplazas caminando, te desplazas en una bicicleta, tienes todo el aire del mundo a tu alrededor, que por más que haya algún bichito por ahí dando vueltas, el viento se lo va a llevar, ¿no? Entonces, es una de las mejores medidas de evitar el contagio, el trasladarse en bicicleta o caminando. Y evidentemente, si más gente empieza a utilizar una bicicleta o camina en lugar de usar su propio auto, también vamos a tener menos vehículos contaminando y menos vehículos congestionando la ciudad, ¿no? Entonces, la verdad que por muchos aspectos el caminar o moverse en bicicleta es bastante más beneficioso. Con las medidas de la seguridad del caso, ¿no? Hay que tener, pues, en lo posible, pues, el casco. Hay que respetar, por favor, los ciclistas, respeten. La bicicleta es como cualquier otro vehículo. Si yo llego a una intersección y está en rojo, tengo que parar. Tengo que seguir el sentido del tránsito, no meterme en contra. En lo posible, no subirme, pues, a las veredas, ¿no? Entonces hay que respetar también en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias por tu pregunta.